Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet en esta noche y estamos estudiando este versículo del libro de Santiago que estamos desarrollando. Santiago capítulo 5 versículo 11 dice: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron y habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Estamos hablando del ejemplo de la paciencia de Job. Hemos visto la ruina de Job. Y en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ver la restauración de Job. Y estuvimos describiendo el domingo pasado que en esa ruina de Job, él perdió su salud por una sarna con llagas malignas que supuraban, que estaba como si fuera comido por la polilla, agujereado por todos lados. Veíamos los gusanos, toda una descripción fuerte, tremenda que hace la palabra de Dios de lo que Job tuvo que padecer por cada uno de nosotros, por todo lo que Job tuvo que padecer justamente en esa enfermedad. Tenía punzadas en los riñones, dolores agudos, fiebre intensa, se había consumido por el dolor, se había arrugado su piel, había perdido muchísimo peso y cuando vimos la ruina de Job de su salud, también vimos cómo algo que también fue doloroso para Job, tuvo que ser reprochado por su propia esposa, que le dijo por qué mantenía su integridad. Esa era la ira de la esposa, se lo recrimina, se lo refriega a su esposo y le dice: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Tremendo, ¿no? Pero vimos la reprensión de Job a su esposa, cómo él la ubicó y le dijo: mirá, vos has hablado como una mujer perversa, ruin, necia y loca. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. La palabra recibir es la que está en la Biblia de las Américas, que es aceptar. Así como aceptamos las bendiciones, debemos aceptar las pruebas. Y quiero detenerme hoy para terminar con la ayuda de nuestro Dios. Vamos al libro de Job. Y vamos a ver también un detalle. Y vamos a estar hablando en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, de la restauración de Job. Esto, por lo que vimos en uno de los versículos el domingo pasado, duró unos meses. No podemos determinar el tiempo exacto, pero fueron meses que Job estuvo tirado ahí en las cenizas, rascándose con un tiesto. Su rostro y su apariencia fueron desfiguradas. Y vamos a ver, y una de las cosas que pasa, y esto es algo que también, no sé si lo has vivido, pero si no lo vas a vivir, es que cuando uno está bien, cuando uno es bendecido, aparentemente, cuando uno prospera, como Job, tenemos muchos amigos. Y Job era una persona que tenía muchos amigos, una gran familia y muchos amigos. Ahora, lo que pasa muchas veces en el sufrimiento que uno a veces tiene que enfrentar en la vida, una enfermedad y tan horrible como esta, donde te cuesta ver a la persona, te cuesta reconocer a la persona. Y vamos a ver que muchas veces de todos esos amigos que tenemos y contactos, cuando a uno le toca el sufrimiento, la pérdida y el dolor,
muchas veces ese grupo de amigos se reduce en una forma sustancial. Te quedan, no los podés contar con los dedos de una mano. Y vamos a ver algo también que tiene que ver con la restauración de Job. En Job capítulo 2, porque no sabemos, pero mucha gente y muchos parientes tenía Job y mucha relación con mucha gente, pero cuando le tocó sufrir, solamente se menciona en Job capítulo 2, versículo 11, observen, dice: cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. De todos los amigos que tenía, le quedaron 3. 3 que se enteraron. Y un verdadero amigo es aquel que tiene interés verdadero en tu estado, en saber cómo estás, cómo te encontrás, te pregunta. No solamente te llama cuando te necesita, te pregunta cómo estás, cómo te encontrás. Y veo en estos amigos que ellos tenían ese interés por la vida de Job. Dice que oyeron de todo este mal que había venido sobre él. Y cuando uno se entera que un amigo amado está sufriendo, no solamente se queda con escuchar la noticia, sino tenés que ir. Dice acá versículo 11, la segunda parte: vinieron cada uno de su lugar. Quiere decir que estaban en distintos lugares geográficos. Cada uno vino, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos. Los 3 vivían en distintos lugares, pero al enterarse, solo 3 se pusieron unidos, juntos, con un propósito. ¿Cuál es? A condolerse de él, sentir su dolor y consolarle, que se pueda sentir un poco mejor. Y qué importante que son los amigos. Y más si has sido una persona que has ayudado a tantos. Cuando Pablo nos habla en su segunda carta, nos dice que en su segunda defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Cuando a uno le toca sufrir, son pocos los que permanecen. Son pocos los que se arriman. Son pocos los que vienen a ver cómo pueden hacerte más fácil el momento duro que estás viviendo. Y Job tuvo estos 3. Y es una excelente actitud, porque venían a consolarlo, a alentarlo, a aliviar su dolor. Y nos dice, fíjense el cuadro que ellos vieron, porque ellos tenían, ¿viste cuando vos tenés una imagen de un amigo y por una enfermedad no lo viste y te encontrás con él y no lo podés reconocer? Y eso fue lo que pasó, fíjate, versículo 12. Cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Ahora, escuchá, hermano, estaba irreconocible Job en su estado y en su apariencia. Y fue un shock en su mente, porque no podían creer que ese hombre que estaba ahí tirado en las cenizas, no lo pudieron reconocer. Ahora es importante porque ellos se condolieron con él, sintieron su dolor, se pusieron en su piel, y cada uno de ellos rasgó su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre su cabeza. Esto es una señal externa, visible, de su dolor interior. Tremendo.
cuando vieron el cuadro de Job. Recuerdo hace muchos años tenía un discípulo que le enseñaba la palabra y él tuvo un accidente gravísimo para el 31 de diciembre. Iban en una moto con otro joven de nuestra iglesia y una combi los atropelló y lo arrastró 15 metros y a este joven lo arrojó por el aire y golpeó su cabeza contra un árbol y prácticamente estaba como muerto, perdió masa encefálica y le estaban por cortar la pierna, orando, clamando a nuestro Dios por su misericordia, que no pasara por tanta pérdida y dolor. El hermano no quiso firmar que le cortaran la pierna y bueno, lo internaron en un hospital en La Plata y unos meses después yo lo pude ir a ver. Y cuando entré a ese cuarto del hospital en La Plata, creo que es parecido porque del golpe que tenía tan fuerte en la cabeza, su cabeza estaba deformada, se había abierto y perdió masa encefálica. Perdió la memoria, no sabía quién era. Y cuando lo vi en la oscuridad, escuché una voz que me decía, Luigi, me reconoció. Y yo no sabía qué cara poner, porque la verdad que mirarlo no podía, tenía un fierro todo puesto en la pierna para poder ver cómo poder hacerle que la pierna volviera a estirarla y la cabeza deformada y no lo podía reconocer. Y él estuvo casi 9 meses ahí internado en ese hospital. Y este es el cuadro de ver a un amigo, a alguien que amás y no lo podés reconocer. Sentir su dolor, versículo 13. Entonces se sentaron en el suelo con él, escuchen, por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y esto es el consuelo de Job. Ver que por lo menos 3 vinieron. Dejaron todas sus actividades, se pusieron de acuerdo, pidieron permiso para venir a ver a su amigo, que está irreconocible, que está postrado. Y sintieron su dolor como propio. Y esto me gusta porque dice, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Viste cuando uno dice esa frase? Sobran las palabras. Acá no había que decir nada, no había que opinar, simplemente estar ahí y acompañar. Y eso creo que dentro del dolor había terminado de reprender a su esposa, ver sus 3 amigos que se sentaron con él a compartir 7 días, 7 noches en el suelo, al lado de él, con él, y sin emitir una sola palabra. Esto es una verdadera amistad. Y te va a pasar que cuando sufras, cuando tengas una enfermedad, cuando las cosas te salgan mal, cuando no tenés nada para dar, te vas a dar cuenta que te va a sobrar los dedos de una mano para contar tus amigos de verdad, amigos que podemos decir verdaderamente, esta persona es mi amiga, o esta persona es mi amigo. Y Job tuvo este tiempo. Y quiero decirles, obviamente estamos resumiendo 42 capítulos en 3 mensajes, que la maravilla de los amigos sucedió del versículo 11 al 13, con la boca cerrada, porque después que pasó esta situación que hemos descrito, los amigos van a empezar a hablar con Job y van a terminar diciendo y llegando a la conclusión que
Job había hecho algo mal, que había pecado oculto en su vida que él no había confesado, y por eso le había sobrevenido todo lo que estaba pasando. Qué tremendo, ¿no? Primero fue lindo verlos, pero a veces uno, por hablar, por decir una palabra, en un momento difícil, inoportuno, a veces la mejor palabra es el silencio. Y uno enseguida analiza el dolor del otro, y enseguida sabemos por qué está pasando lo que le pasó. ¿No es cierto? Somos rápidos, somos de emitir juicio, y ellos estaban completamente equivocados. Pero nos quedamos con este cuadro, que vinieron los amigos, se sentaron con él por 7 días, 7 noches, y nadie dijo nada. Acordate, si querés consolar a alguien, está con tu presencia, está en silencio, está abrazándolo, orando por él. A veces no hay que decir nada, porque una vez en las muchas palabras nos falta pecado, pero el que refrena sus labios, su boca, ese proverbio, es sabio. Y ellos fueron sabios acá, aunque después terminaron acusando a Job. Ahora, hasta ahí, vamos a avanzar. Vamos a ver que la restauración de Job la vamos a encontrar en el capítulo final del libro. Después, si tenés tiempo, léelo. En todos estos capítulos se habla de la argumentación de cada uno de los amigos de Job, y Job defendiéndose de las acusaciones. Y quiero decir algo, que a veces cuando uno como justo sufre, nos puede pasar lo que le pasó a Job, porque Job en el fondo de su corazón, él sabía que no había nada raro, que no había algo oculto, que no había pecado no confesado. Pero esa actitud de razonar con Dios, vamos a ver que Job a lo último va a tratar de, en el acto de autojustificarse, de justificarse a sí mismo de que él era inocente, termina acusando a Dios y termina cometiendo un pecado, ¿no? Tratando de autojustificarse de que él era perfecto, que es santo, que no había hecho nada, termina acusando a Dios de que él va a reconocer en el capítulo 42, vamos a ver allí, que él va a reconocer esta actitud de autojustificación y acusar a Dios, se equivocó, y va a decir, Dios tiene razón y yo estoy equivocado. Qué bueno, ¿no? Porque a veces uno peca rápido, habla rápido, expone rápido, pero después nos cuesta decir me equivoqué. Pequé contra Dios. Ahora Job lo va a reconocer. Job capítulo 42, versículo 1. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y acá Job se arrepiente, reconoce y pide perdón. Ahora dice, Señor, perdóname, porque en el afán de justificarme a mí mismo, terminé acusándote de algo que tú no eres y nunca has hecho. Y eso es algo importante. La restauración comienza con un arrepentimiento y una verdadera confesión. No hay restauración si no hay un verdadero arrepentimiento y confesión. Ahí arranca. Si no, uno sigue lejos dándole la espalda a Dios.
Ahora, después de esta experiencia de sufrimiento tremendo, injusto, como dijo el Señor, no era por consecuencias de pecado o de desobediencia por su andar actual, sino que era una prueba dura que Dios permitió en la vida de Job. Ahora, después de haber pasado esta experiencia, Job va a reconocer que ahora, después de sufrir de una manera tan dura todo lo que ya hemos visto en la ruina de Job, él va a comprender que su conocimiento de Dios, va a reconocer que su conocimiento de Dios ahora es infinitamente superior al que tenía. Porque en esa época de los patriarcas no había todavía ley, no había nacido Moisés, no había revelación escrita, era simplemente oral, de transmisión oral, de oído. Fíjate lo que él reconoce, versículo 5, dice: he sabido de ti, está hablando de Dios, solo de oídas. O sea, todo el conocimiento de Dios que he tenido solamente ha sido de haberlo oído de otro. Conocimiento de escuchar de Dios. Pero después de esta experiencia, mira lo que declara Job: pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Su conocimiento de Dios creció exponencialmente después de atravesar por el camino del sufrimiento, la humillación y la prueba. ¿Sabe por qué? Porque la experiencia que vos adquirís en tu relación y tu andar en el sufrimiento y el dolor con Dios, ningún instituto, ninguna academia, ningún libro te lo va a poder dar. Entonces Job dice: ahora mis ojos te ven. ¡Qué tremendo! Pudo crecer en su conocimiento de Dios. Ahora, son pocas las personas que han podido ver a Dios. Entre ellas está, fíjense, uno que lo vio a Dios, lo escuchó y vio. Vamos a Éxodo 33:11. Sabemos que es Moisés, lo dice la palabra de Dios. Éxodo 33, versículo 11. Dice: y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¿Observaste la primera parte? Acostumbraba a hablar el Señor con Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Como dice Marco Vidal en la canción, cara a cara. Un día le veremos cara a cara, pero acá en este mundo, ¿quién puede decir: yo lo vi a Dios cara a cara? Job lo puede declarar. Job tiene un máster en conocimiento, en su experiencia y su andar por medio del sufrimiento y el dolor, que nada ni nadie te lo puede enseñar. Uno escucha, pero Job dice: ahora yo puedo verte. Otro hombre de Dios que lo vio a Dios, lo encontramos en Isaías. Isaías capítulo 6. Y ahí es donde uno puede crecer, puede dimensionar en la teología, en el conocimiento de Dios, en una experiencia personal. Isaías 6:5, vamos a leer este versículo, dice: entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos,
y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Tuvo una visión y vio al Señor de gloria. Ahora, Moisés lo podía decir, el profeta Isaías lo podía decir, y Job, anotaron la lista, volviendo a Job 42, él dice, mi conocimiento en cuanto a la persona de Dios pasó del oído a los ojos. Antes escuché, ahora mis ojos te ven. Ese es uno de los propósitos, porque Dios permitió el sufrimiento injusto en la vida de Job, para profundizar enormemente, exponencialmente el conocimiento de Job acerca de Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora podía dar cursos, ahora lo llamaban de las iglesias para que cuente su testimonio, porque cuando uno habla de sufrimiento, justamente por eso Santiago lo menciona a los judíos creyentes, acordaos de la paciencia de Job. Ahora, él cambió en su conocimiento, pero también el sufrimiento, otra de las cosas que realiza en nuestra vida, hermanos, es que purifica nuestro corazón. A veces necesitamos pasar por el horno de la prueba. Y lo dice Job, justamente en el libro, en Job capítulo 23, versículo 10. Y era uno de los alicientes de Job, de ánimo de Job, porque Dios no te hace pasar por circunstancias y situaciones por nada, sino porque tiene un plan y tiene un propósito. Mirá lo que dice Job 23:10. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Cuando me haya probado en el horno de fuego de la prueba, saldré como el oro. El oro refinado, el oro que brilla. Y Dios quería, antes de entrar al horno, Job brillaba. ¿No? Vamos a poner una comparación. Era un 18 quilates. Después que entró al horno y pasó por la prueba, se transformó en un oro de 24 quilates. Mayor contenido de oro, perfección, y su vida brillaba mucho más que antes. Y justamente el desafío que Dios nos da a nosotros en Mateo 5:16, hermanos, lo dijo Jesús para nosotros hoy. Dios nos llama a que podamos brillar. Ahora, fíjate en el versículo 15, vamos a ver el 14, perdón. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El hecho de alumbrar, hermanos, comienza nuestra vida, nuestro testimonio en la casa. Alumbra en la casa. Si tu luz no alumbra en tu casa, nunca vas a poder alumbrar a los que están afuera. Nunca vas a poder alumbrar una ciudad, un país, un continente. El brillo de un creyente comienza en la casa. Versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas acciones. ¿Ven? A través de nuestra obra, testimonio, puedan
glorificar al Dios del cielo y decir, che, ustedes son de verdad, son diferentes, son cristianos genuinos, porque veo tu vida, veo tu andar, veo tu testimonio, brille, para eso estamos. Job, cuando sale del horno, sale como un oro puro, fue purificado su corazón por medio del dolor. Ahora, volviendo a Job 42, una de las cosas que nos pasa cuando nos toca sufrir. Ahora, hablamos de los amigos de Job, ¿no es cierto? Ellos comenzaron de una forma sensacional, con la boca cerrada. Cuando hablaron y abrieron la boca, pecaron. Ahora, qué tremendo es estar experimentando el dolor, el sufrimiento no merecido, injusto, y que encima tu amigo te diga, no, pará, vos algo raro tenés, no te puede pasar todo lo que te está pasando si no hay algo raro en tu vida, si no hay pecado oculto. Job, Dios no manda sufrimiento a una persona recta. Todo lo que te está pasando a vos es porque hay algo oculto en tu vida. Te están criticando, te están juzgando, te están condenando sin saber. Ahora, cuando llega la restauración de Job, y eso es un dolor, ¿no es cierto? Porque vos tenés un amigo y decís, bueno, está para que me ayude, para que me anime un poco, para que me aliente. Entonces vos, en vez de decirle, mirá, vamos adelante, estoy orando por tu vida. No, algo raro hay en tu vida. Por algo te pasa todo lo que te pasa. Creo que Dios no es injusto, así que por algo te está castigando Dios. ¿Cómo te sentirías vos emocionalmente? A mí me dolería que mi amigo me critique y me condene. Ahora, que llega el fin de todo y la restauración. Ahora, dice versículo, me faltó el versículo 6, hablamos del conocimiento, y la purificación de Job, y el conocimiento, cómo creció. Versículo 6, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento de Job ante Dios. Cuando uno se arrepiente, lo vuelvo a reiterar, cuando uno se retracta, se arrepiente, ahí es donde comienza la restauración. Ahora, una vez que Job dijo lo que tenía que decir, que Dios estaba esperando, comienza a actuar. Fíjate, versículo 7. Y sucedió, después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita, se ha encendido mi ira contra ti, contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Entonces ahí Dios va a poner en orden y va a hacerlo responsable a sus amigos que hablaron neciamente lo que no es recto con respecto a Dios. Le erraron en la teología, lo condenaron sin pena ni gloria ni misericordia. Entonces Dios dice, ustedes están en pecado, ustedes actuaron mal, Dios juzga. Pero lógicamente, si nos ponemos en la piel de Job, ¿no tendríamos un poco de bronca y resentimiento contra estos amigos que te condenan y te critican? Seamos honestos. ¿Vos qué dirías? Ya te va a tocar a vos todo lo que estoy viviendo yo. ¿Por qué no te ponemos acá? Ahora, fíjense. Dios va a restaurar primero la vida de Job, pero también las relaciones de Job con sus amigos, porque la cosa no estaba bien. Había 3 acusadores y un acusado, y Dios quería eliminar. Con su justicia y rectitud, Él va a declarar a los amigos que están en desobediencia, que hablaron lo que no es recto. Versículo 8, ahora pues tomad 7 novillos, 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, escuchad,
y mi siervo Job orará por vosotros. La prueba genuina, porque cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay pérdida, cuando hay enfermedad, es un proceso que duró meses. Hay relaciones rotas y hay heridas de corazón. Y a mí en algún momento me pasó que vos esperás que alguien con el cual compartiste, ayudaste, fuiste amigo, compartiste años, no venga cuando estás sufriendo. Que no se te arrimen, que te juzguen y te critiquen. Y es doloroso. Ahora, quiero decirte algo. La prueba del verdadero perdón hacia un amigo que se equivocó es orar por esa persona. Yo te garantizo que si vos tenés amargura, odio y resentimiento porque te criticó y te juzgó mal, no vas a querer orar por él. No vas a orar hasta que no perdones y no le muestres tu amor, porque él necesita ahora, para que Dios restaure la vida de ellos, tu oración. ¿Observaste cómo hizo Dios todos los pasos? Dice versículo 8, mi siervo Job orará por vosotros. Su pecado lo van a arreglar con el sacrificio. Por eso tenían que llevar, ¿se acuerdan? 7 novillos y 7 carneros. Esto era la ofrenda para arreglar su pecado con Dios. Pero ahora ellos necesitan venir a humillarse ante Job, que es el siervo de Dios, y pedirle que ore por ellos. Cuando tenés que orar por alguien que te dañó, que te lastimó, que te criticó, que te juzgó, que te condenó, sin contemplación, sin misericordia, qué difícil, ¿no? Ese momento. Y Dios le dice, tenés que orar. Tienen que pedirle que Job ore. Dice versículo 8, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Se equivocaron en su teología, muchachos. Confiesen, ofrenden y pidan que mi siervo pueda orar. Y Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Y el Señor, escuchá, aceptó ¿a quién? A Job. Acá hay Dios quiere restaurar relaciones rotas, heridas que quedan después del sufrimiento. Y si las dejás, no hay una verdadera restauración. Primero con Dios, arrepentimiento, confesión, declaración, se arregló con Dios. Ahora con los amigos que hablaron lo que no era recto, los reunió y los lleva a que tengan ese arrepentimiento genuino, sacrificio, y pedirle que sea el que ore por ellos. Y entonces dice que el Señor aceptó a Job. Qué prueba que es cuando Dios nos pide que oremos por aquellos que nos hacen mal. Fíjense en Mateo 5. Claro, yo cuando oro por la gente que quiero, por la gente que se porta bien conmigo. Pero si vos me haces algo que no me gusta, te saco de la lista de oración, a toque. No pido por vos. Devuelvo mal por mal. Eso lo hacemos. Fíjate cuando tenés un problema en la iglesia con alguien y te ponen a orar con otro, vos estás implorando dentro tuyo y decís, ojalá que no me toque con él o aquel, porque tengo algo en el corazón. Es tan fácil y frágil romper la unidad. Y lo único que puede mantener la unidad no es la perfección, sino es el perdón. Fíjate lo que enseñó Jesús. Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Escuchad, primero, no lo odies, amalo. No devuelvas su odio con más odio. Amalo, aunque no lo merezca.
Y parte del amor es orar por aquellos enemigos que te persiguen. Orá por su alma, porque es un hijo de Satán que está yendo camino al infierno. Esto se puede, esto es real, esto lo pidió Jesús. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Tenemos que ser como nuestro Padre Dios. Ahora Job le dice, Dios, tenés que orar por tus amigos. Oh, los que me dieron, los que me criticaron, los que me juzgaron, los que le erraron en la teología, tenés que orar. Job, orá por ellos. Perfecto. Vamos a volver. Job, capítulo 42. Primero, necesitamos restaurar por medio de el arrepentimiento y la confesión nuestra relación con Dios, si hemos fallado. Después con los amigos, fíjate que estos eran los 3 amigos que vinieron, los que le quedaron, ¿no? Pero estaban equivocados y el Señor los llevó a que restaure su relación con sus amigos. Y vamos a ver el versículo 10, dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. ¿Ven? Son pruebas que Dios va poniendo. Son pedidos que te hace que no son naturales, que no son humanos, que son divinos. Solamente una persona que tiene a Dios verdaderamente y está lleno de Él puede ejecutar lo que Dios te pide. Aquel que te juzgó, te criticó, está padeciendo, está mal, anda a ayudarlo. Dale una palabra de aliento. ¿Yo? No. Sí, vos. Ahora, qué importante, ¿no? Porque dice que el Señor restauró el bienestar de Job. Fíjate, ¿cuándo? Cuando éste oró por sus amigos. Y eso es la segunda restauración. La relación con Dios, la relación con sus amigos, restaurar. ¿Te acordás que él era rico? La parte material. Aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Todo es todo. Todo es todo en el original. Todo. Ahora, te quiero decir otra cosa. No solamente cuando uno sufre, cuando padece, cuando le está pasando mal, pierde muchos que no vienen a verte. Ni se acercan, ni preguntan, ni mandan un mensaje de WhatsApp. Cuando te necesita, ahí están. Así es el mundo. Así es el cristiano que no tiene crecimiento y madurez. Ahora, te quiero decir algo, que también la misma familia abandonaron. Él tenía hermanos y hermanas y lo dejaron solo sufriendo. No estuvieron cuando estuvo entre las cenizas. Nadie quería venir a verlo. Nadie quería tener contacto con el sarnoso lleno de llagas cuando no sos popular. Es la soledad que uno experimenta. Ahora, es tremendo porque fíjate lo que dice el versículo 11. Entonces, escuchá bien y anota, Entonces, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él. ¿Ves? Lo vuelvo a leer. Entonces, todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él. ¿Cuándo vinieron? Cuando Dios lo restauró. Pero antes, cuando estaba sarnoso en las cenizas, nadie estaba con él. Y fíjate, esto no es un invento mío. Fíjate lo que dice Job, capítulo 19,
Él lo va a describir y le va a doler. ¿A quién no le duele que sus familiares lo dejen solo? Al Sarnoso lo dejaron ahí, como perro abichado, literalmente, ¿no? Nadie quiere venir. Y dice Job, capítulo 19, versículo 13, dice: Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos están apartados completamente de mí. Habla de hermanos y conocidos. Mis parientes me fallaron, y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criados me tienen por extraño. Escuchá, extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle: por favor, tráeme agua, tráeme. Fíjate, ni siquiera los criados que tenía le respondían. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Escucha bien. Hasta los niños me desprecian. Me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Oh, qué tremendo. Tremendo, porque eso es algo que duele. Más allá de lo material, más allá de la salud, la soledad. De un hombre que era conocido por ser buena gente y ayudar a tantos cientos de personas, los parientes se borraron todos. Pero ahora vuelven, retornan. Reparó su relación, reparó su amistad, reparó con los parientes. Fíjate, vamos a volver al versículo 11. Entonces todos los hermanos, todas las hermanas y todos los que lo habían conocido antes vinieron a él. Ahora aparecieron. Fíjate, comieron pan con él. Comieron pan con él en su casa. Y ahora dice, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Esto habla de reconociendo que Dios lo había redimido a Job. Un presente, reconociendo que Dios lo había redimido. Ni parientes, ni hermanos, ni amigos, solo 3 estaban y volvieron. Dios está restaurando, no solamente en lo material, sino en relaciones, que se rompen, que se destruyen, que se alejan. Están volviendo. Sigamos. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas. Y escuchá bien el versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ahora, uno dice, pero si tenía 10, ¿por qué todo lo multiplicó y no le dio 20 hijos? Le dio 10 de vuelta. ¿Por qué, Raquel? ¿Qué te parece? Es para pensarlo, ¿no? Porque de lo que perdió, en realidad, no los perdió porque sus hijos, que Dios se lo había prestado, que eran de Dios, estaban en la presencia de Dios, permanecían en la presencia de Dios, y un día Job lo iba a volver a encontrar. Ese es algo maravilloso, una enseñanza. Por eso no perdió los 10, se separó de los 10, pero los volverá a ver cuando fuera con el Señor. Entonces tuvo 7 hijos, 3 hijas. Fíjate, dice el versículo 15, y en toda la tierra no se encontraron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Ahora dice, después de esto vivió Job
140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. ¡Qué lindo! Pudo ver la proyección de su vida en su familia. 4 generaciones. Y vivió muchos años, lleno de días, una hermosa vejez. Y hasta que el Señor lo volvió a llevar a su presencia. Hoy hemos contemplado la restauración de Job. Cuando hablamos de restauración no es solamente lo material. Restauró su salud, restauró primero su relación con Dios, con sus amigos, su salud, los bienes materiales, con relaciones con familiares y amigos que volvieron y reconocieron que Dios había redimido a Job y venían a reconocerlo por medio de esa moneda y ese anillo de oro. Y Dios fue misericordioso y compasivo, duplicó todo. Pero ¿saben qué? Lo más hermoso es que Job pudo ver a Dios. Cuando sufrimos, cuando hay pérdida, cuando hay enfermedad, Dios tiene algo especial preparado en ese tiempo de dolor. Que cuesta verlo porque nos vemos a nosotros mismos, nos cuesta ver al Señor, nos cuesta ver su propósito. No tenemos que entenderlo todo, porque Job estaba perdido a veces y mareado, pero tuvo una actitud magnífica adorando en la pérdida y reconociendo que debemos estar sometidos a la soberanía de Dios. Nada que pasa en nuestra vida es casualidad o accidente. Siempre tiene un propósito y una misión de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos recibir la bendición, pero cuando el mal golpea a nuestra puerta, recibirlo también. Y esta es la maravillosa historia de este hombre que queda como un exponente de alguien que sufrió lo indecible. Que alguien que nos deja un manual del sufrimiento, el libro de Job, y nos da ánimo y esperanza y nos enseña a conocer más en el dolor y poder ver a Dios. Simplemente, hermanos, que haya sido de bendición, de ánimo esta palabra y que Dios pueda bendecir sus vidas.